Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aileen Medina. Soy de la licenciatura en odontología. En este caso voy a ser el moderador y a continuación les voy a presentar a mis compañeros, los cuales son Michelle J. Jaime de la licenciatura de odontología, y en este caso ella va a estar en contra, y Juan Miranda, que va a estar a favor del tema del aborto. Le voy a dar la palabra a mi compañero Juan Miranda. Primero, vamos a empezar a aclarar algunos puntos, ¿no? Con referirnos a correctamente lo que estamos hablando, ¿no? El aborto, ¿no? Hay etapas, ¿no?, del aborto, aunque suene feo decirlo, ¿no?, momentos para matar, ¿no?, como se suele decir, no se suele defender éticamente eso. Pero primero que nada hay que aclarar títulos, ¿no? No se le puede dar el título de persona, porque persona viene del griego de máscara, ¿no? Los griegos usaban en sus grandes teatros máscaras para referirse a emociones, ¿no? Las típicas caras de máscaras, más bien, de triste, enojado y feliz, son las máscaras griegas, ¿no? De ahí vienen, ¿no? De eso y de personalidad, ¿no? Persona de personalidad, o sea, tiene un rol en la sociedad y tiene una personalidad, y como complemento tiene uso del lenguaje. No es que sea partícipe, es que usa el lenguaje, ¿vale? No lo hacemos partícipe a él, sino es miembro de, entonces no se le puede referir como persona a un feto, ¿vale? Para que aclaramos ese punto. Número 2, no se le puede considerar un individuo, ¿no? Un individuo viene de divido, o sea que no se puede dividir, ¿no? En cuyo caso, si analizamos a profundidad, un feto está dentro de una madre, ¿no? Una persona gestante, en este caso, ¿no? Cuyo caso, en cierto periodo, ¿no?, de maternidad, sí se puede separar de su madre, entonces sería un dividuo, una división de un individuo. Entonces ahí sería más correcto apropiar el título de dividuo, ¿no? En cuanto a eso, pero sería más correcto y biológicamente correcto también decirlo en el periodo, si es feto, ¿no? Y aquí quiero hacer un rescate de tres cosas, ¿no? Uno, huevo cigoto, ¿no?, que es el cúmulo de células, ¿no?, antes de la replicación celular, meiosis y mitosis, ¿no? Y embrión, ¿vale? Ahí es cuando se genera todo lo que posteriormente conocemos como sistema nervioso. Y en la segunda semana del feto ya es cuando se termina de desarrollar el sistema nervioso central, ¿no?, el feto, ¿no? Esos son los dos rescates que quiero hacer, ¿no?, en ese orden. Ok, a continuación las preguntas serían: ¿qué piensan acerca del aborto? Le voy a dar la palabra a mi compañero Juan Miranda. Ok, con respecto al aborto, creo que siempre se aborda desde ética moral cristiana, ¿no?, de que abortar es malo porque todavía es sagrado, y lo cual es hasta cierto punto defendible, ¿no?, porque hay varios tipos de aborto, y aquí entramos en otro tema, ¿no?, y aquí hay que ser muy crudos y reales. Por ejemplo, el tema de la violación. Creo que hay una entrevista que se le hizo a una persona que fue violada, ¿no?, y que fue abortada y posteriormente decidió abortar. Ella dijo que fue la mejor decisión de su vida por varios factores. Número uno, ella no estaba preparada psicológicamente, mentalmente y sobre todo socialmente para tener un hijo. Creo que hay muchas condiciones y hay varios tipos de aborto y tendremos que abordarlo cada uno en específico. Cada caso es un caso finalmente. No quiero generalizar todos los casos, no quiero decir que todas las personas que sean violadas aborten, mucho menos, eso estaría blasfemando totalmente de los hechos, de la realidad, ¿no? Pero finalmente creo que eso del aborto más que nada es un derecho que debe de ser intrínseco, innato al ser humano, ¿no?, principalmente a las mujeres, ¿no? Finalmente ellas son las que pasan por ese proceso químico y hormonal. Claro, a continuación le voy a dar la palabra a mi compañera Michelle Jaime. Yo estoy completamente de acuerdo del aborto, porque como sabemos, hoy en día ya existen lo que son muchos métodos anticonceptivos. Y bueno, si la pareja se hace irresponsable de eso, pues no se me hace justo que aborten, vaya. Porque una causa muy grande es que la madre está en riesgo de muerte. Puede llegar hasta tener preeclampsia, infecciones, incluso hemorragias. Y pues en cuestión, como dice mi compañero, de violación, pues ahí puede que aborten o puede que no. Hay ¿cómo se dice?
Bueno, leí que se calcula un promedio de al menos 22,000 muertes al año por causa del aborto. Y bueno, Ok. Compañero, ¿quisieras agregar algo o pasamos Sí. a la segunda pregunta? Bueno, hay dos cosas ahí que quiero hablar, ¿no? Una de la fenomenología del aborto y otra de esta ética que sacó, ¿no? La muerte por maternidad se da por mayormente casos de abortos ilegales, clandestinos, donde el periodo de latencia, donde es post cirugía, se debe pasar en un lugar estéril. Mayormente se hacen en clínicas que no están autorizadas y no cumplen con todos los requisitos de la Secretaría de Salud, y mayormente son post cirugía las muertes por maternidad. Entonces, esa cifra que sacó es correcta, pero hay que aclararla. Son de abortos tanto ilegales como precancias, ¿no? Que finalmente son condiciones químicas y físicas de la mamá, no son tanto de inducir el aborto, ¿no? Entonces, juntaron la cifra en sí de muertes por aborto en madres, pero no aclararon, y eso es lo que me puse a investigar, cuál es y por qué, ¿no? Y hay otro que habló de los anticonceptivos, me parece correcto, ¿no? Y hay algo que quiero abordar, aborto de riesgo, ¿no? En medicina se habla de aborto de riesgo cuando la mamá sufre un riesgo al tener o seguir teniendo el feto en su matriz, por ejemplo, ¿no? Eso se llama aborto de riesgo. Entonces ahí se recurre a la deontología, que la deontología es la ética de los profesionales, pocas palabras. Los doctores mayormente tienen que decidir si se aborta al bebé por seguridad de la madre o no, y se sustenta bajo la ética de generosidad y de germanza, ¿no? Germancia y generosidad son dos cosas que tengo que aclarar ahí, ¿no? Y parte de hecho de la parábola del avión, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen que cuando te suben a un avión, ¿no? Te dicen, ponte tú primero la máscara y después ayuda a alguien más a ponerse la máscara, ¿no? Pero es tú primero y después a alguien más, ¿no? Y en cuanto hablamos de la fenomenología de los anticonceptivos, es cierto, ¿no? O sea, hay una variedad inmensa de anticonceptivos, condones, pastillas de día después, el DIU, ¿no? Mil y una cosas, pastillas hormonales que ayudan a la no fecundación. Pero lo que pasa aquí es que estamos pecando de la ingenuidad. Número uno, mayormente el aborto, las personas con un desarrollo sexual empiezan a los 12 años. O sea, sus primeras relaciones de los adolescentes son a partir de los 12 años, en promedio, hay más jóvenes, ¿no? Pero como son minorías hay que dejarlos un poco de lado, aunque suene frío. O sea, a partir de los 12 años, ¿no? Recordar que desde pequeños no te enseñan muchas veces, ¿no? Y es por parte de la religión, de la ética y del tipo de educación que está en México, ¿vale? Que impone primero lo más básico como las matemáticas, la historia o las ciencias, que tu salud, tu sexualidad, pero eso es un tema que después, me imagino que después se tiene que abordar, pero no ahorita. Entonces, no hay que pecar de ingenuos en ese sentido. Hay muchos aparatos anticonceptivos, pero no solamente no desconocemos de ellos, ¿no? Muchas veces están fuera de nuestro alcance. Mayormente condiciones económicas prohíben, ¿no?, un comportamiento a este tipo de tratados con anticonceptivos, ¿no? Porque incluso se llega a sodomizar, satanizar por la ética cristiana a los anticonceptivos, ¿no? Los condones son del diablo, ¿no? Porque no se debe matar a tus hijos, porque son esperma, es tu hijo. Entonces, son argumentos que están un poco vacíos si los analizas a profundidad, pero más allá de eso, creo que se debe aclarar muchas cosas con los anticonceptivos, pero sí es correcto lo que dice, la verdad es que hay muchos, pero hay que verlo desde una gran medida. Compañera, ¿quisieras agregar algo o pasamos a la segunda pregunta? Pues yo opino que el aborto, o bueno, para tener un bebé debe ser deseado, y ya pues si la pareja llega a tener relaciones y la muchacha queda embarazada, pues yo opino que pues con los métodos anticonceptivos, si los usaran o bueno, los condones pueden llegar a romperse, o el DIU puede que no funcione como es, pero pues siempre tienen que tener esa responsabilidad de que o puede llegar a fallar y puede llegar a embarazarse la mujer, pero pues obviamente estoy en desacuerdo de que lleguen a abortarlo, sino que
o lo pueden llegar a tener y darle una adopción o no sé, pero estoy completamente de desacuerdo. Procedemos a pasar a la segunda pregunta, que sería, ¿están de acuerdo por qué y en qué condiciones? Ok, aquí quería hablar sobre momentos para matar, hace rato lo mencionaba, pero no quise abordarlo hasta ahorita, ¿no? Que es, me voy a permitir leerlo porque no me lo pude aprender, la verdad, ¿no? Que es, número 1, premuerte, ¿no? Que son los métodos anticonceptivos normales, condón, ¿no? Tanto masculino como femenino, recuerda que también hay un condón femenino, el infanticidio, ¿vale? El homicidio y la eutanasia, ¿no? Son tipos de muerte, y se le agrega otro que es el feticidio, ¿no? Que el feticidio hace referencia a feto, ¿no? Es la muerte del feto, digamos, el asesinato del feto se podrá clasificar así. Jurídicamente no estamos hablando de correcta, pero desde un punto de vista subjetivo, nada objetivo, pues estamos refiriéndonos a finalmente la muerte del feto. No, el problema aquí es que no se queda muy claro con respecto a eso. Quisiera abordar lo de los abortos no deseados. Los abortos no deseados son, mayormente suceden, ¿no? Por causas sociales y económicas, ¿no? La madre no puede sostener a largo plazo una estabilidad emocional, económica y física a su hijo, ¿no? Mucho menos de salud mental, ¿no? Provocando a su vez una degeneración tanto de la madre como el hijo a largo plazo. No, hay muchos estudios que implican esto, como el principal incitador a la violencia, ¿no? Crímenes y otros más, pero estamos hablando de casos especiales, ¿no? Y hace rato que cada caso es un caso, no me gustaría generalizar en ese aspecto, pero creo que sí es importante retomar ahí. Compañero, ¿algo que agregar en la pregunta? ¿Están de acuerdo por qué y en qué condiciones? Pues como ya lo dije, no estoy de acuerdo, por lo mismo que la madre pues está en un cierto riesgo y pues puede llegar a la muerte, puede tener, como dije, preeclampsia, y más cosas, enfermedades, infecciones y todo eso. Y pues ahí ya sería como de que abortar al bebé, pero también se muere la mamá, y como que ahí no, obvio. Claro. Procedemos a pasar a la tercera pregunta, la cual es, ¿cuáles son sus consecuencias de abortar? Le voy a dar la palabra a mi compañero Juan Miranda. Ok, aquí quisiera extrapolarme un poco y llevarme todo lo que queda del debate, pero no puedo, ¿verdad? Entonces, solo en cuanto a consecuencias, creo que hay muchas aquí cosas que hay que aclarar, ¿no? Por ejemplo, el aborto, hay algo que se llama depresión postparto, ¿no? Que es derivado de la segregación excesiva de hormonas por el parto. Deriva muchas veces de un comportamiento errático de madre a hijo al nacer, ¿vale? Es una de las consecuencias de tener un hijo. No, otra consecuencia de tener un hijo, así sin nada, por ejemplo, es, ahí lo dijeron ahí, a mandarlo a adopción. Bueno, recuerda que en México la tasa de adopción de personas es muy baja, ¿no? Mayormente esas personas terminan en orfanatos toda su vida. Cuando pueden salir, posteriormente ya no pueden ejercer su vida correctamente, ¿no? En los orfanatos se encuentran muchas historias, ¿no? de abuso, de violencia, ¿no? Deriva en un comportamiento psicótico, por ejemplo, que puede derivar también en un comportamiento criminal. Hay muchas consecuencias en el abortar, ¿no? Pero también hay pros. En ese sentido, quiero aclarar algunas cosas. La preeclampsia, por ejemplo, da solamente cuando en cosas biológicas químicas, ¿no? La madre, hay una enfermedad que se llama enfermedad de espejo, ¿no? Que es cuando el feto, por ejemplo, no se llega a desarrollar en la etapa embrionaria, no desarrolla sus pulmones, la madre empieza a contraer también esa enfermedad, lo que hace que los alvéolos pulmonares, que son unas uvitas que hacen referencia a donde se almacena el aire para poder digerirse, ¿no? Y todo eso, empiezan a morir poco a poco. ¿Por qué? Por eso se llama enfermedad de espejo.
¿no? Porque todo el comportamiento del feto, en este caso embrión, se pega a la madre, ¿no? Si al feto le empiezan a fallar los riñones, también a la madre, por ende, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un tipo de aborto, ¿no? El aborto de riesgo para la madre en este caso, ¿no? Que sería abortar, en cuyo caso, pero salvar a la madre. Ese sería uno de los 4 abortos que son más tocados, ¿no? El segundo es aborto por violación, aborto por imprudencia, como dijo la compañera, ¿no? De no usar anticonceptivos o dejarse llevar por su pareja, ¿no? Cualquier otra cosa que llegue a afectar a un derivado de finalmente la fecundación. Le voy a dar la palabra a mi compañera Michelle. Procedemos a pasar a la 4ª pregunta. ¿Es moral o ético abortar? Le voy a dar la palabra a mi compañero Juan Miranda. Bueno, el germen de la sociedad occidental siempre ha sido la cristiandad, ¿no? Es la religión. Hace rato mencioné que para los religiosos una vida es muy sagrada, ¿no? Toda la vida, en general, parte del hecho de que toda vida es sagrada. Pero la Biblia no es absoluta. No quiero dejar a descubierto mucho de la Biblia porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay una parte del Testamento, sin llegar a generalizar, que dice que las personas, por ejemplo, sin pies, tuertos o sin ojos, aquellas que tienen condiciones fuera de su alcance, ¿no? Son discapacitadas, ahora que conocemos esa palabra, no podrán entrar al cielo. ¿No? Por ejemplo, hay otra parte, ¿no? Que las mujeres, por ejemplo, nunca deben de discutir con un hombre, ¿no? Porque son moralmente inferiores. O sea, la Biblia no es absoluta y hoy en la sociedad lo sabemos, ¿no? Y hay muchos avances. El feminismo demostró que la mujer es plenamente capaz de hacer cualquier cosa como igual o mejor que el hombre, ¿no? Entonces ahí ya no creo, en cuestión de ética, creo que la ética puede ser de dos cosas, ¿no? Objetiva y subjetiva, ¿no? Que creo que es el debate de la bioética, que es el estudio de la ética en general, ¿no? Y la moral, de que si la moral es subjetiva o objetiva, ¿no? Hay una frase que me encanta repetir cuando entro a estos debates así, que dice, ¿qué te hace creer que tu moral es mejor que la mía, ¿no? Para imponerme tu moral sobre la mía, ¿no? ¿Qué te hace creer que si yo aborto soy una mala persona, ¿no? ¿Bajo qué bases pasas eso? ¿Solamente bajo religiosas, ¿no? Y puedes sacar ahí muchas cosas históricas, ¿no? Que ha hecho la religión católica en general, porque es la que más se opone a los abortos, ¿no? Y es la que única se pronuncia en casi todos los debates, ¿no? Entonces pasamos a la 5ª y última pregunta, que sería el ¿por qué deberían de legalizar el aborto? Le quiero dar la palabra a mi compañera Michelle. Legalizar. Bueno, a mí no me gustaría que lo legalizaran porque las personas, o bueno, las madres, va a aumentar el número de muertes en madres madres, y es lo que no me gustaría porque ya las parejas dejarían de usar algunas dejarían de usar sus métodos anticonceptivos y van a decir como de que, ya, pues lo puedes abortar, no pasa nada, y así, pues ahí como que no, porque pone en riesgo la vida de la mamá. Claro, como que pensarían que están más libres. Claro, de relaciones sexuales. Le voy a dar la palabra a mi compañero Juan Miranda. Okay. Ese argumento, creo que no quiero abordar ese tema porque, por ejemplo, si hablamos de eso, hablamos de un comportamiento psicótico, ¿no? De que una persona solamente va a abortar por el simple hecho de poder abortar. Eso ya estamos hablando de un comportamiento psicótico que se debe dar un tratamiento, ¿no? Un tratamiento que debe ser seguido por un psicólogo o terapeuta, ¿no? En cuyo caso se debe remitir a esos profesionales. Entonces, no creo que por el simple hecho de que se legalice el aborto, la gente va a empezar a abortar de la noche a la mañana, ¿no? Todo lo contrario, de hecho se van a salvar muchas más vidas de las que se deberían de salvar ya de por sí. La verdadera pregunta es ¿por qué no legalizar el aborto, ¿no? Creo que todo base de esto es lo jurisprudencial, ¿no? Lo jurídico. Ahí se define todo. Tal vez en lo biológico la compañera o yo tengamos razón, ¿no? De que las cifras estén correctas de la compañera, o que analizándolo con semántica o con un discurso detrás
de simplemente lógica, como en mi caso, pues sabremos entonces que nuestro cuerpo es solamente nuestro, ¿no? Las demás personas son partícipes de nuestro cuerpo, ¿no? Un padre, por ejemplo, no puede experimentar las mismas sensaciones hormonales que una madre, ¿no? Al abortar, al tener el hijo, e incluso al parir. No es lo mismo para nada, no va a sentir ni el dolor ni la segregación de hormonas, no se va a subir su nivel de dopamina al ver a su hijo. No se ha demostrado y aquí me permito defender un poco ese punto. Se ha demostrado la existencia de un lazo entre madre e hijo desde antes de nacer. Eso, cuando una madre le canta a su bebé en panza, por ejemplo, hay un vínculo ya afectuoso en eso, que posteriormente se ve cuando nace y se amamanta por primera vez, ¿no? El bebé ya sabe qué hacer. O sea, ya estamos hablando de filogenesis, o sea, de la genética y un poco de la epigenética, ¿no? De la genética en la sociedad y en este caso de las personas, ¿no? Cómo influye el comportamiento en la genética, ¿no? Sin extrapolarlo mucho, creo que son más cosas que se ven el por qué sí, del por qué no. El por qué sí se debe realizar principalmente para proteger la salud mental de las madres, ¿no? Física, ¿no? Y no solamente eso, sino psicológica, ¿no? Las tasas de depresión, ¿no? Han subido últimamente, pero hay en estados, por ejemplo, que se ha legalizado el aborto, se ha demostrado una disminución brutal de la depresión, de la ansiedad. Entonces ahí tendremos que checar cifras, pero mayormente son casos de que por qué sí y más eso que por qué no. Muchas gracias, compañeros. Bueno, esto fue todo por el debate del tema del aborto. Espero y le haya resultado interesante las opiniones de mis compañeros y nos despedimos.